me parece que esto hay que decirlo en voz bien alta en México, en nuestro país, pero llegado el caso, gritarlo también en el extranjero, ante las autoridades laborales del extranjero, a ver si los malos funcionarios mexicanos resisten el peso de la crítica mundial, porque no se puede, lo repito, cruzar de brazos frente a una arbitrariedad tan grande. Entonces resulta que con el decreto de extinción del presidente, aparte de que se vulnere el artículo 73 del que he hablado, aparte de esto, se le niega a los trabajadores, al sindicato, a los afiliados al sindicato, se les niega el derecho de hablar, de defenderse frente a la extinción. La Constitución consagra perfectamente bien, como todas las constituciones de Occidente, digamos, no del mundo entero, pero en fin, fundamentalmente las constituciones de Occidente, en Europa y en América, consagra perfectamente bien el que llamamos derecho de audiencia. Tengo que ser escuchado, tengo que ser oído. No se le permitió al sindicato, no se le permitió al trabajador ser escuchado. A lo mejor, hipotéticamente, suena a broma, suena, es decir, genera carcajada, pero a lo mejor tenía la razón, entre comillas y varias comillas. Bueno, pero que lo dejen a uno hablar, para que exponga uno sus argumentos. No, absolutamente estuvo fuera del contexto de los actos de autoridad el reconocer el derecho de audiencia de los trabajadores. En tal virtud, se vulneró el artículo 14 de la Constitución. Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus posesiones, de sus bienes, sino mediante juicio seguido ante los tribunales con todas las garantías, etcétera, etcétera. Es decir, escuchado y llegado al extremo, como dicen los procesalistas, vencido en juicio. Esto no se dio, se violó el artículo 14. Quien juró respetar la Constitución y todos sus artículos se burló 100% de ellos. Ya van dos violaciones, la del artículo 73 en su fracción décima y la del artículo 14 de la Constitución. Posteriormente, en el decreto, para no hacer el cuento largo, como se dice coloquialmente, en el decreto el presidente se apoya en un artículo que es el 16 de la llamada Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se entiende muy claramente, dice esta ley: cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo, luz y fuerza del centro, deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, bueno, no resulte conveniente para ellos, porque para nosotros no solo resulta conveniente, sino que es conveniente, imprescindible y necesario. Pero la ley lo dice así. En esta hipótesis, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, que es la Secretaría de Energía, que encabeza la señora Quetzal, propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción. Propondrá, no ordenará, le propone, pero el Ejecutivo acepta la propuesta o no la acepta. La aceptó. Es como si me proponen matar a alguien y yo acepto. Yo soy el asesino, yo soy el responsable, yo soy el culpable, porque el texto de la ley dice propondrá, y quien toma la resolución o quien la tomó fue el titular del Poder Ejecutivo. Entonces, en estas condiciones queda clara su responsabilidad. Pero si ustedes han escuchado con atención este texto, falta algo fundamental. ¿Cómo que propondrá la disolución del organismo en cuestión y los trabajadores y los afiliados, que otra vez no van a ser escuchados, que no pueden defenderse? No, ¿cómo diría yo? No hacer que las cosas vuelvan a su lugar original porque no son autoridades, pero sí razonar, emitir sus puntos de vista, argumentar, apoyarse en ley, en experiencia, etc. Este artículo no lo comprende. Así de simple, planteado, la conclusión es que este artículo es un artículo contrario a la Constitución. En derecho se enseña que la Constitución es la ley suprema. Las demás secundarias
desprendidas, emanadas de la Constitución. Este artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, desprendido, emanado de la Constitución, pero es una ley secundaria y está diciendo, como se los acabo de leer, cosa contraria al 14 de la Constitución, que prescribe, es decir, que ordena que nadie podrá ser privado de su libertad, derechos, posesiones, etcétera, sino mediante juicio, es decir, oído ante los tribunales, alegando ante los tribunales. Este artículo se opone, por lo tanto es un artículo inconstitucional. Lo manifestamos, lo probamos con doctrina, con jurisprudencia, con toda clase de razonamientos en el cuerpo del amparo. La juez evadió el asunto, no dijo sí ni no, simplemente evadió, se hizo a un lado. Pero dijimos, es un artículo anticonstitucional y el presidente, además de que violó, o el titular del Poder Ejecutivo, el artículo 73 y el artículo 16 por la falta de fundamentación y motivación, está violando 2, 3, 4, 5, 6 veces el 14. Le importa un bledo el 14 por lo visto al titular del Poder Ejecutivo, porque se está apoyando en un artículo inconstitucional que no reconoce el derecho de los trabajadores de ser escuchados. Todo el mundo tiene que ser escuchado, como decía yo hace un momento, escuchado y vencido en juicio, pero fundamentalmente, no porque estén ustedes aquí, fundamentalmente la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque es el sostén, el pilar. No estoy descubriendo el hilo negro de la economía nacional. Sin el trabajador que se esfuerza, que cotidianamente entrega su salud, su vida, no solamente él, sino la de su familia, a su compromiso laboral, sin él el país simplemente no marcharía. Bueno, entonces por lo menos permítele hablar, que diga lo que tenga que decir, independientemente o afiliado a su sindicato. En este caso no se escuchó al trabajador, no se escuchó al sindicato. Es una arbitrariedad gigantesca que quedará en la conciencia, si es que tienen conciencia, de los líderes políticos de este país que han burlado la Constitución, y por eso recurrimos ahora al máximo tribunal de la República, donde se supone que impera solo el derecho y no ninguna razón de corte, de clase, de naturaleza política. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra convicción. Litigar en la Corte con todo el fervor, con toda la pasión. No vamos a decir cosas nuevas, ya están dichas, pero la Corte, como nos inconformamos con la resolución de la juez que negó el amparo, la Corte, en los términos de la ley de amparo y naturalmente de la propia Constitución, que es la ley suprema, tiene toda clase de facultades para resolver. Va a llegar el asunto, como les decía, al Pleno. Estamos absolutamente seguros. No va a llegar a una sala, son varias salas, donde hay 3 ministros en cada sala. Ellos discuten, alegan, etc. Creemos que por la relevancia, por la trascendencia de este asunto, indiscutiblemente en cuestión de horas llegará al Pleno. ¿Cuál es la función de nosotros los abogados? Otra vez, hablar, manifestar, presentar nuestros argumentos, pero ahora visitando a todos los ministros del Pleno, uno por uno. Tenemos confianza, pero naturalmente que no somos ingenuos. Sabemos que hay cordones umbilicales entre muchos ministros y el titular del Poder Ejecutivo, que por mandato equivocado de la Constitución es quien los designa. Si no el actual, el anterior, y si no el anterior, el anterior, pero de cualquier manera se llama lo que coloquialmente se dice el sistema. Entonces están encadenados al sistema político muchos de ellos, pero juraron, prometieron cumplir con la Constitución y tienen que hacerlo, y se los vamos a demostrar, es decir, qué cosa que nos asiste la razón, fundadamente, razonando, argumentando, y en el supuesto, repito, de que fallaran en contra, yo aconsejaría, pero naturalmente que no soy el litigante principal, sino quien me contrató para llevar este asunto, yo aconsejaría que se emitiera, ya negada la cuestión, que se emitiera o se propusiera un juicio político en contra de aquellos ministros o no que no saben respetar la Constitución, que no se apegan a la...
queridos amigos, tropezaríamos con un muro casi insalvable, el famoso sistema. Proponemos un juicio político. ¿Ante quién se propone? Ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ve si procede o no. Si procede, lo pasa a la Cámara de Senadores, que es quien va a fungir como jurado de sentencia. Pero en la Cámara de Diputados pues intervienen varias cuestiones, compromisos, política en el peor sentido de la palabra, confabulaciones, etc. No es un camino fácil, no es un